Jesús fue llevado al desierto donde el diablo lo tentó durante 40 días y noches. Allí, el Hijo de Dios experimentó hambre extrema, completa soledad y una batalla espiritual decisiva para el futuro de la humanidad. ¿Quién se atrevió a desafiar al Mesías? ¿Un simple demonio o el propio Lucifer, el ángel rebelde que se opuso a Dios? La Biblia nos muestra cada aspecto de este enfrentamiento, 3 pruebas cuidadosamente preparadas. Un enemigo inteligente que dominaba las Escrituras y sabía cómo distorsionar la verdad para sus malvados propósitos. Hay algo profundo en este relato que muchos pasan por alto. Cuando Satanás ofreció todos los reinos del mundo, ¿era porque realmente los controlaba? Al usar las mismas palabras de Dios para engañar a Jesús, ¿demostraba que entendía el plan de salvación? Y lo más importante, ¿era este tentador el mismo Lucifer que cayó del cielo? Las respuestas están en la palabra de Dios, y lo que ocurrió en ese desierto puede transformar completamente tu comprensión de este evento. El calor implacable del desierto quemaba la tierra seca, mientras la sed amenazaba la vida de cualquiera que se aventurara en ese lugar. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, enfrentaba solo esta prueba crucial. Sin alimento, sin compañía humana, sin ningún apoyo físico. Solo él, el silencio abrumador del yermo y la presencia amenazante del tentador que se acercaba. Pero, ¿quién era este adversario? ¿Sería acaso un espíritu maligno cualquiera o el propio Lucifer, el ángel caído que desafió los cielos? La Biblia describe este momento de forma directa. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Aquí hay una revelación profunda sobre el propósito de este evento. Antes de continuar, me gustaría pedirte tu ayuda. Dale like a este video y suscríbete al canal. Así podremos seguir con nuestra misión de llevar la palabra de Dios aquí en YouTube. Gracias, y sin más demora, continuamos. Aquí hay una revelación profunda sobre el propósito de este evento. Jesús no fue llevado al desierto por casualidad ni por decisión humana, sino por el propio Espíritu de Dios. El mismo Dios que guió a Israel por el desierto durante 40 años ahora conducía a su Hijo hacia un enfrentamiento decisivo. Pero, ¿por qué era necesario que él pasara por esto? El desierto, en la tradición bíblica, siempre representó un lugar de prueba y transformación. Fue allí donde Moisés recibió los mandamientos, donde Elías encontró a Dios en un susurro suave, donde Israel fue probado y falló incontables veces. Ahora, Jesús enfrentaría su propio desierto, no por debilidad, sino para triunfar donde otros habían caído. No llevaba consigo nada más que la palabra y la obediencia al Padre. Y era exactamente eso lo que sería probado. Los primeros días pasaron. El hambre comenzó a manifestarse como un dolor profundo, un vacío creciente que se intensificaba cada instante. El cuerpo debilitado, los pensamientos desafiados por el silencio abrumador. El diablo, astuto como siempre, no apareció de inmediato. Esperó el momento exacto, la debilidad máxima, la oportunidad perfecta para atacar. Y cuando finalmente se acercó, no llegó con un asalto brutal, sino con una voz sutil, cargada de veneno y disfrazada de lógica. Este momento resonaba con un evento mucho más antiguo. En el principio, en el jardín del Edén, el enemigo se había acercado a Eva con palabras calculadas, torciendo la verdad, sembrando duda, así que Dios les dijo. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Ahora, la escena se repetiría, pero el escenario era otro. Si en el Edén el primer hombre falló, ahora, en el desierto, el último Adán estaba listo para enfrentar al adversario. Sin embargo, había una pregunta sin respuesta: ¿quién era exactamente este tentador? Las Escrituras lo llaman diablo, del griego diabolos, que significa acusador o calumniador. Pero,
¿era él el propio Lucifer, el querubín que cayó por su orgullo? ¿Había una diferencia entre Satanás y Lucifer, o eran solo títulos diferentes para el mismo ser? Esta respuesta estaba a punto de ser revelada mientras la batalla espiritual en el desierto se intensificaba. Satanás, el diablo o Lucifer, el origen del enemigo. El tentador se acercaba. No venía con cadenas, grilletes o sombras aterradoras, sino con palabras. Su ataque no era físico, sino mental y espiritual. Jesús estaba a punto de enfrentar a aquel que, desde el principio, se había opuesto a la voluntad de Dios. Pero, ¿quién era exactamente este ser? Las Escrituras lo llaman diablo, del griego diabolos, que significa acusador o calumniador, y Satanás, del hebreo satán, que significa adversario. Pero muchos se preguntan, ¿este diablo que aparece en el desierto es el mismo que llamamos Lucifer? ¿Hay una distinción entre estos títulos, o estamos hablando del mismo ser? El origen de esta pregunta está en pasajes del Antiguo Testamento que, por siglos, se han asociado con la caída del enemigo. El libro del profeta Isaías registra: «Como caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora. Cómo fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Isaías, capítulo 14, versículo 12. La expresión estrella de la mañana proviene del latín Lucifer, que significa portador de luz. Muchos estudiosos argumentan que el contexto de este pasaje habla sobre el rey de Babilonia y su arrogancia ante Dios. Sin embargo, el lenguaje utilizado va más allá de un simple gobernante terrenal, sugiere una caída cósmica, un ser exaltado que intentó elevarse por encima del propio Creador. Ezequiel refuerza esta visión al describir a un querubín ungido que fue expulsado de la presencia divina. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 15. Estos textos, aunque originalmente se referían a reyes terrenales, llevan un paralelo con la caída de un ser angelical. Jesús mismo afirmó: «Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Pero esto nos lleva a otra pregunta: ¿este Lucifer que cayó es el mismo Satanás que ahora aparece tentando a Jesús en el desierto? La respuesta puede estar en la propia progresión de la rebelión de este ser. Lucifer, el portador de luz, era un ser exaltado en las huestes celestiales. Pero al desear usurpar el trono de Dios, se convirtió en Satanás, el adversario. Desde entonces, su papel pasó a ser el de acusador y engañador de la humanidad. El libro de Job nos da una visión de esto. Y un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, Satanás también vino entre ellos. Job, capítulo 1, versículo 6. Aquí aparece cuestionando la fidelidad de Job, actuando como un opositor directo de los planes divinos. Si ya estaba activo en los días de Job, mucho antes de la encarnación de Cristo, tiene sentido que fuera el mismo ser que ahora se presentaba en el desierto. Pero, ¿por qué le importaría tanto tentar a Jesús? La respuesta es simple y aterradora. Desde el Edén, sabía que un descendiente de la mujer aplastaría su cabeza. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Falló en corromper a la humanidad al principio, así que ahora su última oportunidad era destruir al Mesías antes de que cumpliera su misión. La tentación en el desierto no era solo una prueba para Jesús, era una guerra espiritual de dimensiones cósmicas. El adversario no apareció solo para probar la resistencia del Hijo de Dios, sino para intentar impedir la redención de la humanidad. Si Jesús fallaba allí, toda la promesa de salvación se derrumbaría. Y fue con este propósito que se acercó. Pero su estrategia no sería obvia, no vendría con violencia o fuerza bruta. Su ataque sería sutil, como una serpiente que se esconde en las sombras.
Y su primer intento fue un golpe directo a la necesidad más básica del cuerpo humano, el hambre. La primera tentación, el poder sobre la materia. El silencio del desierto fue interrumpido. El aire seco parecía pesar aún más, y la presencia del tentador se hizo notar. No hubo sonido de pasos ni sombras moviéndose en la arena, pero algo invisible, aunque palpable, llenaba el ambiente. No era un encuentro físico, sino un choque entre luz y oscuridad, entre verdad y mentira. Jesús, después de 40 días y 40 noches de ayuno, estaba al límite de sus fuerzas humanas. Sus músculos dolían, sus pasos eran lentos, su visión borrosa. El hambre no era solo un malestar, era un dolor que quemaba su cuerpo, carcomiendo su resistencia física. Pero su alma permanecía inquebrantable. Aquel que había sido guiado por el Espíritu al desierto sabía que no estaba allí por casualidad. Y fue justo en este momento de debilidad que el enemigo se manifestó. El ataque no vino con brutalidad. Satanás no se presentó con gritos, amenazas o visiones terroríficas. Vino con palabras fríamente calculadas, sutiles, disfrazadas de lógica e incluso de una aparente preocupación. Conocía bien la naturaleza humana. Sabía que los hombres ceden fácilmente a la desesperación cuando sus necesidades más básicas son puestas a prueba. Así que lanzó su primer golpe. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 3. La propuesta parecía inofensiva, casi razonable. Después de todo, ¿qué problema habría en que Jesús usara su poder divino para convertir piedras en pan? Él era el creador del universo, aquel que había alimentado a Israel con maná en el desierto. Más tarde, multiplicaría panes y peces para saciar multitudes. ¿Por qué no satisfacer su propio hambre? Pero aquí estaba la trampa, el ataque del diablo no era solo sobre el hambre de Jesús. Era sobre la confianza absoluta en el Padre. Satanás no solo sugería un milagro. Estaba cuestionando la identidad de Cristo y la forma en que cumpliría su misión. El enemigo ya había usado esta estrategia antes. En el Edén, no le dijo a Eva, come del fruto, sino que sembró duda, así que Dios les dijo. Génesis, capítulo 3, versículo 1. No atacó directamente el mandato divino, sino que plantó una semilla de cuestionamiento. Ahora, en el desierto, hacía lo mismo. No ordenaba a Jesús convertir las piedras, sino que decía, si eres el Hijo de Dios. Esta frase contenía un veneno sutil. No negaba que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero insinuaba que, si realmente lo era, entonces debía probarlo. Aquí estaba la verdadera prueba, ¿obedecería Jesús al Padre o cedería a la presión de la necesidad inmediata? La tentación era doble, primero, atacar la identidad del Mesías, luego, llevarlo a actuar fuera de la voluntad de Dios. Si Jesús aceptaba el desafío, estaría demostrando independencia de Dios. No estaría haciendo un milagro para glorificar al Padre, sino para satisfacerse a sí mismo, cediendo a un impulso físico y actuando por su cuenta. Pero Cristo no cayó en la trampa. Sabía que la verdadera batalla era espiritual. Sabía que el desierto no era un castigo, sino una preparación. Sabía que el pan sostenía el cuerpo, pero la palabra de Dios sostenía el alma. Y entonces respondió. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Estas palabras no fueron elegidas al azar. Jesús citaba un momento crucial en la historia de Israel. Durante 40 años en el desierto, Dios sostuvo a su pueblo con maná, un pan que no venía de manos humanas, sino del cielo. Les enseñó a depender completamente de su provisión, a confiar en que Él supliría sus necesidades en el momento correcto. Pero muchos, en su impaciencia,
murmuraron contra Dios y cayeron en desobediencia. Jesús, sin embargo, no cometería ese error. No estaba en el desierto para desafiar la voluntad de Dios, sino para someterse a ella por completo. No necesitaba probarle nada al diablo. Su identidad como hijo de Dios no dependía de milagros ostentosos. El verdadero hijo obedece al Padre, incluso cuando el hambre aprieta, incluso cuando el desierto parece interminable. Esta respuesta destruyó la primera estrategia del diablo. Satanás comprendió que no podría hacer que Jesús dudara del Padre ni actuara fuera del tiempo de Dios. Pero no se rendiría. Si el hambre no fue suficiente para desviar al Mesías del plan divino, tal vez la siguiente tentación tendría que ser más elaborada. Ahora, el enemigo usaría algo aún más peligroso, la propia palabra de Dios, pero torcida y manipulada para servir al engaño. La segunda tentación, el poder sobre el espíritu. El primer ataque había fallado. El tentador vio que Jesús no cedería ni al hambre ni a la duda. Su respuesta firme, fundamentada en la palabra, mostró que el Hijo de Dios no tomaría decisiones por impulso ni actuaría fuera de la voluntad del Padre. Pero Satanás no se daría por vencido tan fácilmente. Si Jesús resistió el primer golpe, el siguiente sería más astuto, un ataque a su confianza en Dios mismo. En un instante, Jesús se encontró transportado a un nuevo escenario. Ya no estaba en el calor abrasador del desierto, sino en el punto más alto del templo de Jerusalén. La ciudad sagrada se extendía ante él, sus calles llenas de fieles y sacerdotes. El enemigo estaba a su lado, y esta vez no lanzaría sugerencias sutiles. Traería las escrituras al centro de la tentación. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 6. La estrategia era más sofisticada que antes. El diablo no solo desafiaba a Jesús, sino que ahora usaba la propia palabra de Dios para tratar de convencerlo. La cita provenía del Salmo 91, uno de los textos más conocidos sobre la protección divina. Pero había algo sutilmente maligno en este enfoque. Satanás omitió una parte esencial del versículo, eliminando la condición que Dios establece para su protección. El salmo completo dice, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmos, capítulo 91, versículo 11. Pero el diablo omitió en todos tus caminos, un detalle crucial que indica que la protección divina está condicionada a la obediencia a los caminos de Dios. El enemigo distorsionó la verdad, transformando una promesa en una prueba para Dios. Jesús comprendió de inmediato la trampa. Si él saltaba, estaría demostrando una fe imprudente, exigiendo un milagro en lugar de confiar en la soberanía del Padre. No era solo una tentación para probar su identidad, sino un desafío para manipular a Dios en beneficio propio. La tentación aquí era sutil, forzar a Dios a actuar según el deseo humano, en lugar de someterse humildemente a su plan perfecto. Con firmeza, Jesús respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Con esta declaración, Cristo expuso la falacia del enemigo. La fe verdadera no necesita demostraciones espectaculares para ser validada. Dios no necesita ser puesto a prueba, porque ya ha demostrado su fidelidad a lo largo de toda la historia de la redención. A diferencia de Israel, que probó a Dios en el desierto dudando de su provisión, Jesús permaneció firme, negándose a actuar fuera de la voluntad del Padre. Satanás se dio cuenta de que esta táctica también había fallado. Si Jesús no cedió al hambre ni a la manipulación de Dios para probar su poder, entonces el último ataque tendría que ser más directo, más agresivo.
Si no podía quebrar su comunión con el Padre mediante el deseo físico o el orgullo espiritual, quizás una oferta de poder y gloria sería el camino. La tercera tentación, el poder sobre los reinos. El tentador había fallado 2 veces. Jesús no cedió al hambre ni al deseo de manipular a Dios. La estrategia del enemigo necesitaba cambiar. Ahora, dejaría de lado las insinuaciones sutiles y haría una oferta tentadora, una propuesta que involucraba algo mucho más grande que el simple deseo humano. En un instante, el paisaje cambió nuevamente. Jesús ahora estaba sobre un monte muy alto, y ante sus ojos se desplegaba una visión impresionante: todos los reinos de la tierra, sus riquezas, su poder, sus ejércitos y sus tronos, expuestos ante él. Era un espectáculo glorioso, algo que cualquier gobernante terrenal codiciaría. Entonces, el diablo hizo su propuesta final y más audaz. Todo esto te daré, si postrándome me adorares. Evangelio de Mateus, capítulo 4, versículo 9. Esta vez, no había engaño en las palabras del enemigo. Ya no intentaba sembrar dudas sobre la identidad de Jesús ni torcer las Escrituras. Ahora, hacía una oferta directa: poder absoluto sobre el mundo a cambio de un solo acto de adoración. La propuesta tenía un detalle intrigante: si Satanás ofrecía los reinos del mundo, ¿significaba que los poseía? En cierto sentido, sí. La Biblia lo llama príncipe de este mundo, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, y el Dios de este siglo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Desde la caída de la humanidad, había tenido dominio sobre los sistemas del mundo, influenciando gobiernos, manipulando naciones y cegando a quienes rechazaban la verdad. Pero había algo aún más profundo en esta tentación: Satanás le estaba ofreciendo a Jesús un atajo. La misión del Mesías siempre fue reinar sobre toda la tierra, pero la ruta establecida por el Padre pasaba por el sufrimiento, por la cruz, por la humillación. Ahora, el diablo proponía un camino alternativo. En otras palabras, le estaba diciendo: no necesitas la cruz. Puedes tener todo esto ahora, sin dolor, sin sacrificio. Solo un acto de adoración. Si Jesús hubiera aceptado, habría comprometido todo el plan de redención. Podría haber reinado sobre la tierra, pero se habría inclinado ante el enemigo, convirtiéndose en un gobernante sometido a Satanás. El precio habría sido impensable: un reino sin salvación, una autoridad sin redención, un gobierno sin el propósito eterno de Dios. La respuesta de Jesús fue la más contundente de todas. No solo rechazó la oferta, sino que ordenó al diablo que se fuera. Vete, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Aquí, el enfrentamiento llegó a su clímax. Con esta declaración, Jesús reafirmó que la gloria y el dominio pertenecen únicamente a Dios. No hay atajos para el propósito divino. El reino de Cristo vendría, pero no por concesión del diablo. Vendría por el camino del sacrificio, de la cruz, de la obediencia perfecta al Padre. Ante esta respuesta, el diablo no tuvo opción. Se retiró, derrotado. Pero su partida no fue definitiva. Como registra el Evangelio de Lucas, el diablo se apartó de él por un tiempo. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 13. El enemigo esperaría otra oportunidad, otro momento para intentar desviar al Mesías de su misión. La tentación había terminado, pero el conflicto entre el reino de las tinieblas y el Hijo de Dios estaba lejos de terminar. El diablo había sido expuesto, su estrategia revelada. Pero aún no se había rendido. La batalla continuaría, y el próximo gran ataque vendría a través de quienes rodeaban a Jesús. La derrota final del enemigo y el legado para nosotros. El enfrentamiento en el desierto fue solo el primer round.
Satanás intentó desviar a Jesús de su camino, pero fracasó. Intentó usar a las personas cercanas para sembrar dudas, pero fue expuesto. Entonces, solo le quedaba una última jugada: destruir al Hijo de Dios a través de la cruz. La traición de Judas, el arresto injusto, la humillación, la corona de espinos. El diablo parecía estar ganando. El Hijo de Dios era rechazado por el mismo pueblo que vino a salvar. Mientras Jesús cargaba la cruz hacia el Gólgota, Satanás cegaramente creyó que, esta vez, había triunfado. Pero no se dio cuenta de que estaba cayendo en la trampa divina. El plan de Dios nunca fue evitar la cruz, sino vencerla. Jesús no fue obligado a morir, se entregó voluntariamente, cargando sobre sí el pecado de la humanidad. En la cruz, sucedió algo inesperado: el momento que parecía ser la victoria del diablo se convirtió en su mayor derrota. Al exhalar su último aliento, Jesús declaró: consumado es. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Estas palabras resonaron por toda la eternidad. ¿Qué estaba consumado? El precio del pecado había sido pagado. El dominio de la muerte y el infierno había sido quebrado. Satanás, que durante siglos había esclavizado a la humanidad, ahora veía su autoridad derrumbarse ante la obra redentora de Cristo. El apóstol Pablo describe esta victoria con claridad. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Lo que comenzó en el desierto terminó en la cruz. En el primer enfrentamiento, Satanás intentó ofrecerle los reinos de la tierra a Jesús. Al final, fue Jesús quien arrebató de las manos del diablo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. El enemigo fue derrotado, no por la fuerza, sino por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Pero la batalla no ha terminado. El diablo todavía actúa en este mundo, tratando de engañar, dividir y destruir. Sigue susurrando dudas, distorsionando verdades e intentando desviar a los seguidores de Cristo del camino verdadero. Sin embargo, su derrota ya está decretada. Su tiempo tiene los días contados. Las Escrituras nos dan un vistazo de su destino final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. La historia que comenzó en el desierto terminará el día en que Cristo regrese para establecer su reino eterno. Hasta entonces, seguimos firmes, sabiendo que nuestra victoria no viene de nuestra propia fuerza, sino de aquel que ya venció por nosotros. El desierto no fue el final. Fue solo el principio. En ese lugar árido, sin testigos, sin aplausos, sin multitudes, el destino de la humanidad comenzó a sellarse. El diablo intentó doblegar al Hijo de Dios, ofrecerle atajos, seducirlo con poder y gloria. Pero Jesús resistió. No solo venció la tentación, sino que expuso la debilidad del enemigo y demostró que la verdadera victoria no está en los reinos de este mundo, sino en la obediencia inquebrantable al Padre. Y esta batalla no terminó allí. Hasta hoy, Satanás sigue usando las mismas estrategias. Siembra dudas. Tuerce la verdad. Ofrece promesas vacías. Sabe que no puede destruir la salvación ganada por Cristo, pero intenta alejar los corazones del camino de la vida eterna. Susurra que hay tiempo, que hay otras prioridades, que algún día podrás pensar en esto. Pero no te dejes engañar. Cada elección, cada momento, cada paso importa. El mismo Jesús que venció en el desierto también venció en la cruz. Y lo hizo por ti. Si sientes que te has alejado, si percibes que algo dentro de ti anhela volver, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón en este momento,
No ignores este dulce llamado que Dios pone hoy en tu corazón. Cristo, en su amor infinito, te espera con los brazos abiertos, listo para darte perdón, paz y una vida nueva. Este podría ser el día más importante de tu existencia, cuando todo cambie por su gracia. No lo postergues. Si deseas recibirle como tu Salvador, di de todo corazón: Jesús, te acepto como mi único Señor y Salvador. Transforma mi vida. Si ya eres suyo, afirma tu fe diciendo: Amén, reafirmo mi compromiso contigo, Señor. Tu decisión hoy puede ser el testimonio que otros necesitan para encontrar esperanza. Fuera de Cristo solo hay caminos vacíos, pero en Él encuentras perdón completo, propósito eterno y victoria sobre toda oscuridad. Permite que el mismo poder que venció la tentación en el desierto transforme tu vida hoy. Dios está listo para escribir una nueva historia en ti. No te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora para recibir cada enseñanza. Activa la campanita para no perderte el próximo video que ya está disponible en pantalla. Continúa este camino de fe con nosotros. Dios te bendiga abundantemente en esta nueva etapa con Él. Nos vemos en el próximo video.